Buenos Aires de una, los saludamos en C5N. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por esta entrevista y un abrazo a Argentina. Correa, ¿cómo recibió esta noticia de Cristina Kirchner, la confirmación de la condena, que irá a prisión y todo lo que significa para la política argentina y las similitudes que usted encuentra o no con su caso, Correa? Bueno, no es solo la repercusión en la política argentina, es la repercusión en la democracia argentina, la democracia regional y yo le diría hasta la civilización. Porque el Estado de Derecho, que es lo que están pulverizando con estas trampas, con el lawfare, es el fundamento de la civilización, es lo que permitió acabar con la barbarie, establecer derechos, límites para el poder, límites para la decisión de la mayoría en el caso de sistemas democráticos. Y todo eso está siendo destrozado por estos sabidos, ¿no? Es la anomia, el irrespeto, la indiferencia por las normas que en América Latina llega a un estado superior, que es la cultura de la trampa. Se aplaude la sinvergüencería, se aplaude los sabidos. Ellos son listos, no es que son sinvergüenza, y tratan de lograr con estas trampas, con la utilización de la justicia, lo que no logran en las urnas, ¿no? Este es un capítulo más del llamado lawfare, sí, que es la guerra jurídica, judicialización de la política, racionalizada por militares en Estados Unidos a principios de siglo, para aplicar sobre todo a dirigentes islámicos, pero se le ocurrió la brillante idea de aplicarlo para los dirigentes progresistas latinoamericanos. Y sistemáticamente han aplicado el lawfare contra Lula da Silva, Evo Morales, Fernando Lugo, Rafael Correa y ahora contra Cristina Fernández. Es trampa, pura sinvergüencería que destruye no solo la política argentina, destruye la democracia argentina, la democracia regional y el Estado de Derecho. ¿Pudo hablar con Cristina Kirchner en las últimas horas, Correa? No he podido, estoy en contacto con su asistente, Mariano, pero yo en estas cosas trato de ser útil, no ser importante. Algunas veces mejor que ellos sepan que cuentan con nosotros para todo, pero no estar llamando, etcétera, porque incluso distrae, ¿no? Entonces, claro, yo les he dicho, cuenten conmigo, si Cristina quiere hablar me avisa, enseguida la llamo, para mí sería un honor, pero sabemos las tensiones de estas horas y todas las ocupaciones que deben de tener, ¿no? Por mí no se preocupe. Claro. Ahora, Correa, hablábamos antes de cómo los liderazgos que usted ha encabezado en Ecuador, Cristina en la Argentina junto con Néstor Kirchner, Lula en Brasil y demás, Evo en Bolivia, son muy difíciles de suplantar luego, que aparezca una figura dentro de sus partidos políticos que englobe lo que significaron esos años y logre llegar al poder sin tantas tensiones o traición de por medio. ¿Qué cree que es lo que ocurre ahí? Pero es que quieren echarnos la culpa a nosotros. Hay liderazgos fundacionales, eso es. O sea, la humildad no significa negar los talentos o los atributos que uno tiene. Es entender, si eres creyente, que todo viene de Dios. Y bueno, si no seas creyente, que fortuitamente lo recibiste, gratuitamente lo tienes que dar para servir a los demás. O sea, que Lula tenga un liderazgo tan fuerte, que Chávez en Venezuela tenga un liderazgo tan fuerte, Evo Morales en Bolivia, ¿acaso es culpa de Chávez, Lula, Evo Morales? Y por eso hay que satanizarlos. No, lo importante es que sean buenos liderazgos. ¿Qué es un líder? Alguien que tiene capacidad de influir sobre los demás. Un mal líder utiliza esa capacidad para servirse de los demás. Un buen líder lo utiliza para servir a los demás. Y eso es lo que hemos hecho cada minuto de nuestra vida. Pero yo he sido presidente de cada grado, en primaria, en secundaria, presidente de mi colegio, presidente de mi facultad, presidente de toda universidad, presidente universitario de las universidades particulares del Ecuador, presidente del Comité de Estudiantes Extranjeros de Lovaina. Entonces, ¿qué quieren? ¿Que se oculte eso? No se puede. Lo importante es que eso sirva a los demás y sirva para hacer crecer a otros. Pero obviamente no tengo varita mágica para que sean liderazgos también, grandes liderazgos. O sea, pero se impulsa otros liderazgos. Pero no hay que satanizar los liderazgos, por favor. Correa. No solo son buenos, son necesarios para superar su desarrollo. Correa, ¿y qué escenario se abre para Cristina Fernández de Kirchner? Usted está en Bélgica, me imagino que han apelado ante organismos internacionales. Ayer nos enterábamos que sus abogados estaban yendo a La Haya, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Es un escenario viable, posible, factible, o es un camino muy complejo? Digo, su experiencia también denunciando el lawfare. ¿Qué escenario se abre ahí? Bueno, yo no soy abogado, felizmente. No. Peor todavía, soy economista. En todo caso, tengo entendido que el Tribunal Penal de La Haya
no puede derogar las decisiones de tribunales nacionales, sino es una demanda internacional por criminal, ¿no? En este caso por persecución política contra Cristina. Los sistemas que permiten derogar las resoluciones de sistemas nacionales totalmente corrompidos, podridos, porque para el lawfare se necesitan dos pilares: una mafia mediática que genere consenso, ¿no? Este culpable, te asesinen reputacionalmente, ¿no? De tal forma que hasta la persona más noble aplaude la más grande canallada, y consentimiento. Es decir, sí, si respetaron a Correa por influjo psíquico, lo condenaron, sí, es una ridiculez, pero está bien porque algo habrá hecho. Y Cristina está bien porque algo habrá hecho. Entonces generan consentimiento. Ese es uno de los pilares del lawfare. El otro pilar son sistemas de justicia totalmente corruptos, corrompidos, fiscalía, jueces, que ya tienen las sentencias escritas, solo falta el juicio, es un detalle irrelevante el juicio, ¿no? Entonces, frente a esa realidad que muchas veces en el mundo desarrollado no se le entiende, porque los sistemas de justicia aquí son razonablemente decentes, ¿no? Existen dos instancias internacionales: el sistema interamericano, básicamente Comisión Interamericana y Corte Interamericana, y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Lastimosamente, ambos sistemas demoran demasiado. El sistema interamericano es más contundente. La Corte Argentina, la mayoría de países hispanoamericanos y en general iberoamericanos han ratificado el Pacto de San José, y para ello las decisiones de la Corte Internacional son obligatorias, pero no necesariamente así Naciones Unidas. Entonces es más fuerte el sistema interamericano, pero demora mucho más. Una causa te puede demorar 15, 20 años. Y en Naciones Unidas es más rápido, pero menos contundente, pero te puede demorar 6, 8 años. En todo caso, demoran demasiado. Y justicia que demora no es justicia. Y parte, parcialmente, de por qué demoran demasiado, es debido a que no se le pone el énfasis adecuado, porque se cree en el mundo desarrollado, a nivel de comunidad internacional, que los sistemas de justicia funcionan razonablemente bien, y que estos casos son excepcionales. No entienden que los sistemas de justicia latinoamericanos en general están totalmente cooptados y podridos. Correa, un Mercosur que no está activo, un bloque que no trata temas en común, la relación de Javier Milei como presidente de la Argentina con varios países de la región, teniendo en cuenta ahora con Cristina Kirchner detenida, algo que se concretará de acá a los próximos 5 días. ¿Le preocupa cómo está la región cuando miramos el bloque del Mercosur? Mira, hay que tener una visión de largo plazo. Ahora, no es consuelo, pero tampoco es para que haya desesperanza. O sea, no son los momentos más duros de América Latina. Recuerda que el peronismo fue proscrito, prohibieron toda una tendencia política, ¿no? Recuerda que en los 70 la gente era desaparecida, torturada, y no lo hacen ahora, no porque les falte ganas, no tengan ganas, sino porque no pueden, porque con los celulares, con el internet, en tiempo real, uno puede filmar lo que está pasando, ¿no? Entonces utilizan métodos más sofisticados, ya no asesinan a las personas, asesinan la reputación de las personas, de los políticos que les son molestos, con el lawfare. En todo caso, América Latina sigue siendo un continente en disputa. ¿Y por qué? No estamos locos, son 200 años de su desarrollo, el sistema no ha funcionado. Hacer lo mismo de siempre es insanidad. Hay que buscar alternativas, ¿no? Y el desarrollo empieza por un proceso político, cambio en las relaciones de poder. El poder público en función del bien común, no en función de intereses particulares. Y eso es lo que fue el kirchnerismo, eso fue el Partido de los Trabajadores, eso fue Evo Morales en Bolivia, eso fue la Revolución Ciudadana en Ecuador, eso es lo que le molesta a las élites que pierden su poder. Entonces estamos ante un episodio más de persecución, de atentado a los derechos humanos, rompimiento constitucional, rompimiento democrático, pero que no es nuevo en América Latina. Ahora, eso no es ningún consuelo. Significa que es más urgente, que todos debemos tener claro la urgencia de finalmente acabar con esa triste historia y enrumbar a la región irreversiblemente en el camino hacia el desarrollo, con prosperidad obviamente, pero con justicia y dignidad. Y en ese punto, Correa, ¿qué rol ve usted que de aquí en más tendrá Cristina Kirchner, no solo para la Argentina, sino para la región? Yo no tengo todas las respuestas, eso tiene que preguntarle a Cristina. Pero Cristina es ejemplo para todos nosotros. Tratan de borrar de la historia a Cristina, no lo podrán hacer. Ya el nombre de Cristina es indeleble en la historia latinoamericana y mundial, diría yo. Una mujer extraordinaria, una lideresa extraordinaria. Eso lo tratan de hacer con todo nuestro proceso. Mi presidencia, en los libros de historia del Ministerio de Educación actual está borrada. En las escuelas ponen gobierno de Lazo, gobierno de banqueros, las flechitas, los niños, gobierno de Moreno, gobierno de transformación, gobierno de Noboa, gobierno juvenil, gobierno de Correa, gobierno corrupto. Eso le enseñan, las doctrinas, ¿no? Pero
la realidad es demasiado fuerte, la realidad se impone y no podrán borrar. No, tenemos muy claro, y creo que Cristina también, yo en persona tengo muy claro el puesto que me va a dar la historia, y créanme que jamás lo he buscado. Yo no he buscado ser importante, he buscado ser útil. Hemos buscado luchar para sacar a nuestros países de su desarrollo. Correa. En todo caso, lo que les quiero decir es que lo que tratan de hacer con Cristina, si es matar su legado, no lo van a poder hacer, la están inmortalizando, por el contrario. Correa, ¿y cómo se reconstruye la representación con estas sociedades que por momentos son captadas con, bueno, acá en Argentina en particular por la ultraderecha, en Ecuador es una derecha más tradicional, no tan radicalizada, pero ¿cómo reconectan los progresismos con las demandas de la sociedad que parecen que están insatisfechas y que empezaron a votar o con bronca a otras fuerzas políticas, o acá en Argentina estamos viendo desafección, la gente no está yendo a votar? ¿Cuál es el desafío de los progresismos para recuperar ese lazo con la sociedad? Algunas precisiones, ¿no? Mira, Milei pues, es detestable para mí al menos, pero al menos es Milei. Noboa es cualquier cosa, no es correcto eso de que Milei Noboa es más moderado, no, Noboa es más hipócrita, más amoral. Cuando le conviene se presenta como socialdemócrata, se ha presentado como alguien de izquierda. Claro. Y en verdad aplica el más puro fascismo, persecución, etc. Quizás Milei sabemos dónde está. El otro se puede presentar como cualquier cosa. No se confundan en eso. Segundo, retroceso del progresismo, etc. Depende cómo lo vean. Cuantitativamente el progresismo ha avanzado en América Latina. Cualitativamente puede haber discusión. Pero nunca hemos tenido, por ejemplo, 3 de las principales economías latinoamericanas en manos del progresismo. Claro. A lo sumo 2 de 3. Claro, Brasil, Colombia. Las 3 principales México. son México, Claro. perdón, Brasil, México y Colombia. Claro. Hoy las 3 están en manos de gobiernos progresistas. Entonces depende cómo lo evalúes. Si lo evalúas con los 90, la izquierda no existía. Todo era derecha contra derecha. Era la hegemonía del consenso de Washington. Las 3 elecciones presidenciales que hubo en mi patria, Ecuador, las 3 segundas vueltas finales, fue derecha contra derecha. Hemos avanzado muchísimo, pero sigue estando en disputa y hay retroceso y avance, porque es una región, América Latina todavía es una región en disputa. En todo caso, lo que sí hay es un desencanto con el sistema democrático, porque han dejado de ser democracias populares para la gente, sino que son democracias mediáticas, mediatizadas. Lo importante es lo que digan o dejen de decir los medios de comunicación, que además son propiedad de la derecha, entonces son guardianes del status quo, no guardianes de la verdad. Son democracias mercantilizadas, nos han convencido que el mercado es democrático y mientras más mercado, más democracia, lo cual es un absurdo, que subir impuestos es atentar contra la democracia. Hay indicadores que le ponen como índice de calidad democrática el nivel de impuestos, por si acaso. Entonces, todo está en función del capital e incluso son democracias ONGizadas, donde se ha satanizado la política y a los políticos y tienen que hacer la política supuestos representantes de la sociedad civil, ONGs, que como dice Álvaro García Linera, ex vicepresidente de Bolivia, no son organizaciones no gubernamentales, sino organizaciones de otro gobierno. Claro. Y muchas no son organizaciones sin fines de lucro, sino sin fines confesables. Y como dice mi buen amigo Ernesto Samper, con la gracia de los colombianos, ¿no? Así como quieren tabaco sin nicotina, cerveza sin alcohol, café sin cafeína, quieren política sin políticos. Es lo más grave que puede haber. Es decir, políticos sin responsabilidad política. En todo caso, eso ha generado desencanto, porque no se gobierna para grandes mayorías, no se gobierna para el bien común, no se gobierna para el populus, para el pueblo, se gobierna para intereses particulares y la gente se siente muy desencantada. Claro. En su situación particular, Correa, ¿cuál es en este momento? Usted sigue en Bélgica sin posibilidades de regresar a su país. Entiendo que en su momento hubo un acercamiento a América Latina, ¿no? No le entiendo. Mire, si yo le pido un favor, si me pueden dejar llamar Correa, que me suena muy feo. Bueno, Rafael. Es solo por respeto. Pero en mi país llamar Correa suena medio despectivo. No, es solo por respeto, Rafael. Digo, su situación puntual lamentablemente tiene que ver con continuar varios años más allí en Bélgica. ¿Cuál es el panorama de su situación política para poder regresar a su país? Yo tengo refugio político en Bélgica, lo cual, como dicen los jóvenes, sería game over. Porque Bélgica no va a dar refugio político a un corrupto. Usted le está diciendo corruptos son ustedes los que persiguen a Correa, ¿no? Esto es en el marco de la Convención de Ginebra de refugio político, que excluye expresamente otorgar refugio político a corruptos. Entonces lo que le está diciendo el Reino de Bélgica a la justicia ecuatoriana, al gobierno ecuatoriano, es que yo soy un perseguido político y los corruptos son ellos. Por mi caso, por si acaso, no es solo Bélgica la que ha dado refugio político, ha dado Canadá.
países con sistemas judiciales muy consistentes. México, Argentina, Venezuela. En todo caso, ¿cuál es mi situación? O sea, la consigna es no dejarme regresar a mi país, porque saben que regreso y les gano todas las elecciones. Entonces, a ellos no les conviene, como les decía hace un momento, que procesos exitosos de izquierda puedan retomar el poder. Les interesa la izquierda fracasada, les interesa la izquierda funcional al sistema, esa que grita lo suficientemente alto para no pasar de moda y lo suficientemente bajo para no cambiar nada, pero una izquierda que en verdad transformaron a nuestros países, ¿no? En todo caso, este año me dicen que se resolverá mi caso a nivel de Naciones Unidas, Comité de Derechos Humanos. Ahí presenté el escandaloso caso que me hicieron contra mí. Y de acuerdo con la Constitución ecuatoriana, de acuerdo con jurisprudencia, hay precedentes, de acuerdo con dictamen de la Corte Constitucional, eso es mandatorio para el sistema judicial ecuatoriano. Claro. Pero conmigo hacen lo que les da la gana, así que les aseguro que lo van a obviar. Pero en principio, este año se resuelve lo mío y tendría que derrumbarse ese absurdo caso que montaron contra mí. Esto que nos cuenta es interesante pensándolo en Argentina y con Cristina Kirchner, porque se habla ahora de cuál sería la próxima instancia de Cristina. Se habla de organismos internacionales, pero ayer su abogado dijo, son procesos que llevan muchos, pero muchos años. No es automático. Ese es el problema. Yo presenté mi caso ante Naciones Unidas, me parece el año 2018, cuando me sacaron la primera prisión preventiva. De justicia que tarda no hay justicia. Esta es una de las cuestiones fundamentales que el mundo, la comunidad internacional tiene que sentarse a tratar. Le insisto, no hay mucho interés por indiferencia, pero también porque juzgan al mundo de acuerdo a su situación. Entonces, en los países desarrollados los sistemas de justicia funcionan razonablemente bien, tienen elemental decencia. No se dan cuenta de lo que estamos enfrentando en América Latina, que son capaces de cualquier cosa. Yo soy un expresidente que le ganó todas las elecciones, el presidente que más tiempo continuo ha estado en la presidencia, con un gobierno, modestia aparte, bastante exitoso. Todas las estadísticas dicen que soy el presidente más popular de la historia, condenado por influjo psíquico. ¿Cómo lo puede permitir eso un país civilizado? ¿Cómo lo puede permitir eso el mundo? Y tengo que esperar 7, 8 años, cuando ya destrozan mi país, para que un organismo internacional me dé la razón y a ver si le hacen caso en Ecuador. Esto tiene que cambiar. Tiene que cambiar porque es demasiado grave. No solo nos roban la reputación, la libertad, los derechos, le roban la democracia a Ecuador, a Argentina y roban la prosperidad, porque ni siquiera hacen todo esto para bien, sino para saquear. Y mire cómo está mi país, totalmente destrozado. En el caso, Rafael, en el caso de la Argentina, digo, ya nosotros estábamos experimentando un gobierno autoritario y ahora con la principal líder política de la oposición proscripta, ¿no? Estamos ante un avance autocrático serio, importante. Le pregunto por su experiencia, ¿no? Estando a la distancia y teniendo que coordinar con el resto de su fuerza política, ¿cómo se da ese vínculo y qué posibilidades deja? Si lo que puede venir ahora puede llegar a ser movilizante para la sociedad argentina o es algo que enfría más tener al líder, ¿no? en la diaria. Por supuesto que neutralizan, por supuesto que desconcentran. En mi caso, imagínense hacer política de fuera, aunque yo quise retirarme de la política ingenuamente. Ahora le entiendo que jamás podré retirarme. Y es hasta chistoso, ¿no? La mafia mediática, de repente periodistas deshonestos. ¿Y por qué ya no se retira? Pero si eso es lo que quise en 2017 y no lo permitieron. ¿Sabe cuántas indicaciones criminales tengo yo? Criminales, 56. Eso es más que Pinochet, el Chapo Guzmán y Al Capone juntos. Pero soy yo el que quiero continuar en la política. O sea, ya son hasta ahí cómicos estos tipos. En todo caso, ya entendí que jamás me podré retirar de la política y daremos la lucha que se debe dar y los venceremos. Al final del día, venceremos. Pero es muy difícil. Los desconcentran. Las centenas de miles de dólares que uno tiene que gastar en abogados, trabajar solo para ser abogado. Gracias a Dios, a mí no me ha faltado trabajo. Pero no tengo ni casa propia porque por lo menos he gastado 300.000 euros en abogados. A ese nivel. Y por lo menos, ¿no? Entonces, obviamente, además que es injusto, complican la vida, complican a la familia, porque por último que se metan con uno, pero cuando lo quieren hacer pasar como corrupto a uno, te imaginas tus hijos. La otra vez Estados Unidos nos quitó la visa, que nunca le hemos pedido, nos declaró no elegibles para la visa. A mí, a mi esposa, a mis hijos que eran menores de edad, cuando yo era presidente. O sea, eso ni en edad media se veía. Entonces, sí, cuesta mucho, duele mucho. Pero bueno, no lo buscamos,
esta gente con su miseria humana lo presentó, habrá que enfrentarlo y habrá que derrotarlo. En el caso de Cristina y en el caso de Argentina, yo creo que el peronismo es otra cosa, ¿no? La Revolución Ciudadana es un movimiento relativamente nuevo, nos robaron el partido, tuvimos que hacer otro partido, la dirigencia está exiliada, pero el peronismo tiene más de 70 años, un movimiento caracterizado por la movilización, tiene gran estructura, tiene gobiernos locales, tiene gobernaciones. Entonces esto no va a ser tan simple. Total. Metan preso le quiten la libertad a su principal dirigente, no va a ser tan simple. Muchas gracias por la comunicación desde Bélgica. Gracias. Bueno, un abrazo a todos. Abrazo y Fuerza Argentina, y mi abrazo solidario, cariñoso y repleto de admiración a esa inmensa Argentina, esa inmensa latinoamericana, Cristina Fernández de Kirchner. Gracias, hasta la victoria siempre, como decía el Che. Gracias.